¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Espero que estén pasando un buen tiempo en estos momentos. Estamos aquí en el cafecito con Ricardo Vela de News, Information and Outreach in Spanish de UCANR. Y nos acompaña uno de nuestros científicos, expertos, un latino muy exitoso que ha recorrido casi todo el mundo en sus estudios y bueno, tiene una historia fascinante que platicarnos y el trabajo también tan importante y tan interesante que está haciendo aquí con UCANR. Le damos la bienvenida a Francisco Benítez, Francisco Javier Benítez, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Platícanos un poco de ti, Francisco Javier, platícanos de dónde vienes, cómo te inició ese gusto por la ciencia y cómo empezó todo esto. bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los oyentes y muchas gracias Ricardo por esta invitación a charlar un poquito y a conocernos un poco. Bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Francisco Javier Benítez Altuna. Yo nací en Quito, Ecuador, y bueno, yo toda mi vida he estado de alguna forma relacionado a la agricultura. Siempre, todos los fines de semana, ir al campo, a pesar de que puedo ser un chico más de la ciudad. Siempre me ha encantado mucho el campo, siempre me han encantado las plantas, los animales. Y la verdad que más que dedicarme a la ciencia, siempre quise dedicarme a la agricultura. Siempre quise ser un agricultor. Pero bueno, las cosas de la vida me llegaron a ser un científico en la agricultura que también lo disfruto muchísimo y además todavía el sueño de ser agricultor no se va. Bueno, para contarte un poquito cómo inicié, pues yo acabé el colegio, siempre muy atado a la parte agrícola y bueno, escogí una carrera que se llamaba Ingeniería Agroindustrial. Y bueno, en esta carrera te daban la opción de conocer todos los procesos hasta la venta del producto. Entonces tenías un poco de producción animal, producción vegetal. Si tú quieres darle transformación a ese alimento, ya sea para consumo humano, animal, o que sea un producto agrícola, pero no comestible para cualquier uso, te enseñaban como toda la transformación física de la materia o química. Y también te daban un poco de materias que eran más de, de management. Cómo manejar, si tienes, sí, toda la parte económica, toda la parte un poco de marketing y toda la parte de negocios. Y al final, entonces, hasta tú cómo vendes. Entonces te enseñaban realmente toda esta parte. Y a mí me gustó siempre ver como toda la parte, toda la cadena de valor. Y me encantó. Después tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura en Ecuador, en la Subsecretaría de Comercialización, y también estuve como en temas similares, viendo todo el tiempo toda la cadena. En este caso trabajaba con la cadena de maíz amarillo duro, que se utiliza para la elaboración de alimento para cerdos, pollos, vacas, y muchas veces también se utiliza para la producción de camarón o peces, dependiendo. Y bueno, aquí igualmente se trabajaba viendo como toda la cadena de valor. Los agricultores, cómo están produciendo, qué necesitan para producir y cuáles son sus barreras, cómo hacemos el link con las industrias nacionales para que compren, siempre dando la importancia a que se consuma primero el producto nacional. Después, claro, dando también un impulso a todas estas empresas para que el producto se exporte o tenga una buena acogida dentro del mercado nacional. Oye, Francisco, si me permites, déjame hacer una pausita ahí y remontarnos nuevamente a cuando estabas tú de niño, que, como dices, creciste en una zona urbana, vivías en la capital, cerca de la capital. Sí, yo viví en Quito. Quito es la capital de Ecuador. Ujú. Es una ciudad que actualmente tendrá alrededor de 2 millones. Sí, una ciudad cosmopolita como cualquier grande urbe, ¿no? De cualquier país Sí, latinoamericano. Cuando llegabas al campo, ¿qué era lo que te atraía? ¿Qué veías?
Pues a mí siempre me fascinaba esto de llegar y que cada semana que pasa la planta está más grande, aparece una nueva planta y no sé, solo simplemente sentarme a observar cómo funciona todo. Todo está como perfectamente funcionando, los insectos aquí, animalitos acá, las plantitas crecen, tienes una fruta, después tienes una legumbre, después sacas una papa. Toda esa parte siempre me fascinó. Y, y no Y, sé, y dices que te ha llamado la atención toda tu vida el ser agricultor. Normalmente en nuestros países la agricultura se ve así con desdén hasta cierto punto, ¿no? Ah, no es algo que uno aspire a ser agricultor, a menos que los padres de uno o ya vengan la familia o tienes alguna tierra, etcétera. ¿Qué te inspiraba a ti o qué te inspira todavía el ser agricultor? a ver, de alguna forma, creo que mis abuelos siempre estuvieron muy ligados a la agricultura, Mm, pero mis padres para nada. Más bien mi familia, mis hermanos son mucho a trabajos de oficina, ingenieros eléctricos, empresariales. Pero sí, la verdad, nadie ve a la agricultura como que si fuera algo tan importante como lo es. exacto, exacto. Nadie le ve al agricultor como un actor importante en nuestra sociedad. Nadie lo visualiza así. Generalmente, y es muy lamentable cómo se le ve al agricultor como es una persona ignorante que lo único que sabe es producir. Como si producir fuera tan fácil. Como Exacto. si producir un producto existiera alguna fórmula que tú todos los días haces esto y te da como 2 más 2 es 4 y ya está. Y no es tan fácil, para nada fácil. Juegas con una incertidumbre diaria del clima, de las pestes y además que eres siempre una parte de la sociedad desprotegida. Siempre vas a ser la última persona, Sí, el sí, último eslabón. exacto. Sin embargo, eh, eventos como COVID, por ejemplo, nos hacen reflexionar y nos traen a la luz pública y a la mesa la importancia de la agricultura, la importancia de realmente contar con alimentos y alimentos sanos y nutritivos para nuestra vida. Si no hay agricultura, no sobrevivimos. La agricultura es la base de la sociedad. Exacto, Nosotros formamos estas urbes, estas sociedades, porque empezamos con la agricultura. exacto. Y claro, la agricultura es, primero lo que comes es lo que eres, en sentido de eso es lo que te da salud, eso es lo que te da vida. Mientras más mal comes, peor calidad de vida vas a tener. Exacto. Y eso no lo dice la ciencia, creo que eso es sentido común. Lamentablemente igual no se lo ve así. Y claro, al agricultor también se le exige mucho. Se le exige que bajos precios todo el tiempo, dame más, todo el tiempo se les exige. No sé cómo le dicen en otros países, pero en Ecuador siempre se les pide la yapa, que la yapa es que te den un poquito más, si pides 5 manzanas que te den una más, y siempre se negocia porque le den una rebaja. Ujú. Y eso es lo bonito del agricultor, que es, para mí siempre el agricultor es un ser tan honesto y tan de buen corazón que siempre lo hace, siempre te pone un poquito más de yapa, te rebaja, y generalmente no está por el dinero, está porque es una actividad que simplemente la actividad de la agricultura te llena de vida. Para mí es así. La Bueno, y agricultura en sí te llena de vida. el estar en contacto con la naturaleza, yo creo que cambia tu visión de muchas cosas, ¿no? Creo que es muy importante ese contacto espiritual, físico que tienes con la tierra, con todo lo que está a tu entorno, que no es pavimento, que no es construcciones de edificios hacia el cielo, etcétera, ¿no? Para mí creo que la agricultura es, si tú tienes la suerte de ser agricultora, tienes esta opción de aprender de tus errores y mejorarte a ti mismo cada día y aprender a que no haya dónde correr. Es mejor enfocarse en una cosa, hacerlo bien y ver qué pasa. Y cada año aprender de tus errores, sin estar corriendo, aprender a esperar, que también es importante, que ahora no se sabe,
ahora no se sabe esperar, todo tiene que ser inmediato, como Sí, que yo quiero esto, pero ya, ya. Y no, la agricultura te enseña que hay un proceso, que si lo trabajas bien, si lo haces bien, vas a cosechar. Y esa es una enseñanza diaria para mí. Y es como tú dices, esa parte como te alimenta el espíritu, porque tú aprendes a estar calmado, aprendes a disfrutar el proceso. Y obviamente cuando llegue el final, tengas o no tengas la mejor cosecha, dices, ah, bueno, pero esto aprendí. Esto tengo que cambiar la próxima vez o el próxima estación o el próximo año. Voy a intentar esto porque tal vez esto me va a dar mejor resultado. Y es un aprendizaje continuo para mí la agricultura. Y además, eso de estar cerca de los animales, saber tratar las plantas, saber entender tu entorno, tu contexto, el medio ambiente, es algo que te llena de vida y que no es fácil entenderlo. Unos pueden decir que es solo contemplación. La contemplación no es fácil, es mucho de observar qué está pasando, qué no está pasando, por qué pasa, por qué no pasa. Y la gente cree que es tan acostumbrado al trabajo de oficina, ¿no? Que uno da el clic y ya está. Y creen que la agricultura es así. Le quitan todo este misticismo, pero también todo este conocimiento tradicional que hay de muchos años, que eso no se gana de la noche a la mañana, ni que tú vayas a la universidad por 5 años, tal vez vas a aprender lo que un agricultor sabe que ha estado ahí toda su vida. exacto. Ahora, dentro de lo que comentaste ya en tu vida profesional, mencionabas que trabajabas para el Departamento de Agricultura de Ecuador y que comentaste algo sobre la mazorca, ¿no? La mazorca dura, creo que le llamaste, El maíz amarillo duro. el maíz amarillo duro. Y y mencionaste que se utiliza para alimentar camarones. También se utiliza un poco para alimentar camarones, Platícame un dependiendo. poco, platícame un poco sobre eso porque la verdad me sorprendió, ¿no? Digo, sabemos que hay bancos de camarones creados, o sea, cuidados por el hombre para poder, eh, pues, abastecer la demanda, ¿no? Pero no sabía, al menos yo no sabía de esto. Platícanos. Bueno, a Ecuador, al ser un país de Latinoamérica, tiene muchas variedades de maíz. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque esta variedad de maíz amarillo duro es esta que se hicieron híbridos y todo, y generalmente tienen los derechos de las semillas multinacionales. Mm, Pero bueno, generalmente este tipo de maíz es el que se utiliza para alimentación, como te decía, de ganado, de carne, de leche, de aves y también para camarones. Dependiendo la formulación del balanceado, hay camarones que se les pone un poco de maíz en su formulación de balanceado o no. Utilizan un poco, también utilizan un poco de avena, también un poco de soya y después meten aditivos que son vitaminas, minerales. Pero Ecuador, uno de los principales productos de exportación es el camarón, igual que el banano, igual que el plátano, igual que el cacao, café. Entonces, al camarón siempre se le ha dado una importancia económica y también tiene una importancia social por la generación de trabajo que crea. Pero bueno, son, como te decía, no es la mejor opción tener este tipo de maíz, pero bueno, se utiliza para algunos commodities que son de importancia económica para el Ecuador. perfecto. Continuamos con tu trayectoria. ¿Seguiste de ahí y qué pasa? ¿A dónde te vas? Bueno, estaba trabajando ahí, dije, bueno, es tiempo de conocer un poquito más y sobre todo, más que salir a estudiar, me interesaba el conocer otras realidades. Entonces apliqué para una beca del DAAD, que es del gobierno alemán, y esta beca me gustaba mucho porque uno podría hacer un año en Chile y un año en Alemania, en Göttingen. Entonces me voy el primer año a Talca, en Chile, en la región de Maule, al primer año de maestría, que la maestría es Desarrollo Rural y Agronegocios, es el Ujú. título de la maestría. Entonces, claro, en Chile aprendo mucho de la agricultura, cómo funciona la agricultura ahí, cómo muchas cosas que tienen los chilenos son como realmente un copiar y pegar de las escuelas de Davis, por ejemplo.
que todo es súper tecnificado, grandes plantaciones, mucha inversión, pero se empieza a perder mucha la parte de biodiversidad, se empiezan a perder los pequeños agricultores, se empieza a ser muy intensivo, muy extensivo, con monocultivos y el uso de agroquímicos. Y no digo que en Ecuador no se haya usado agroquímicos o algunas plantaciones como el banano no sean intensivas o extensivas, pero nunca lo había visto como tan grande como lo vi en Chile. Y también las contradicciones que hay como estas zonas que son más productivas, que son como en la parte central de Chile con el sur, que existe un poco más de agricultura familiar, pequeños agricultores que traten de conservar sus plantas nativas, su comida nativa, tratan de meter un poco de biodiversidad y dejar de que esta agricultura sea tan estandarizada. Además que también Chile me llamó la atención por, claro, tiene una ley de agua que es totalmente, que funciona en el mercado. O sea, tú no tienes derecho al agua. El agua, si tú tienes plata, tienes derecho al agua y no es un bien para la sociedad. Entonces, claro, es conocer un poco más de cómo está funcionando la agricultura en otros países. Pero además de eso, también tuve la oportunidad de compartir con mis compañeros de la maestría, con gente de Colombia, con gente de Costa Rica, con gente de México, con gente de Honduras, de El Salvador, y también conocer las otras realidades de cómo estamos funcionando como Latinoamérica, qué está pasando cosas similares, a dónde nos estamos direccionando. Entonces, creo que estas son las cosas más que a mí más me quedan, por ejemplo, de este año en Chile. Conocer cómo en Latinoamérica, qué estamos haciendo. Después del segundo año en Alemania, claro, a conocer el viejo mundo un poco, a ver qué realmente están haciendo, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Y la verdad es lo mismo, ¿no? Es triste, pero es igual como tratar de estandarizar todo, tener los mismos cultivos, comer cinco cosas y ya está. Obviamente también hay muchos esfuerzos, tanto en Chile como en Alemania, de grupos, de comunidades que están tratando de rescatar, de tener, de seguir prácticas agroecológicas. Hay mucho posicionamiento, hay mucho trabajo en eso, hay mucha lucha. Pero claro, lamentablemente también como comunidad no se apoya eso y peor como gobiernos, todavía no se apoya. Pero claro, la oportunidad que te decía de ir a Alemania me da la oportunidad de ver cómo funciona un poco la agricultura en Europa, pero también me abre el mundo a ver y a estar cerca de personas que son de África, de Asia, del Medio Oriente, para ver también cómo en sus países, en sus contextos, cómo se da la agricultura, cómo realmente en todas partes se está sufriendo por esto de que nos estamos estandarizando, comiendo todos lo mismo, estamos perdiendo un poco de cultura, de nuestros alimentos nativos. Te da esta idea de que ya hay que empezar a hacer algo, ¿no? Ya hay que empezar como realmente a meterle un poco más a este tipo de cosas, a ir por la parte agroecológica, orgánica, regenerativa, sustentable, que hay muchos que queremos estar en este camino, que jalamos para este lado, pero también hay muchos que nos tienen para atrás. Pero Cuando dices nos están tirando para atrás, ¿a qué te refieres? me refiero a que realmente yo creo que los políticos actuales no se dan cuenta del poder que tienen, que podrían ayudar realmente. Yo creo que es mucha voluntad política el querer ir como a producciones más limpias, a tratar de dar acceso a comida de buena calidad para toda la población. Yo creo que ese que nos tiran para abajo es con las leyes generalmente. Hay muchas cosas o muchas leyes que se aprueban porque hay lobbies de empresas y cosas así, y que todas las leyes que en todo caso están cuidando lugares naturales, fuentes de agua, se van para abajo porque vino una minería y dijo que hay un montón de oro, hay un montón de plata ahí y se quiere explotar.
Todo este tipo de cosas yo creo que tiran para abajo y además todas estas políticas que generalmente apoyan mucho más la exportación que realmente proveer de alimentación de calidad a tu propia comunidad o a tu propio país, generalmente no se les da la ayuda, y ni siquiera la ayuda, es como la responsabilidad de apoyarles y de darles un espacio o una política que realmente les apoye. Ahora, esto que me estás comentando, ¿fue tu experiencia tanto en Chile como en Alemania? ¿En qué sentido? En el sentido de que la promulgación de leyes que no necesariamente están beneficiando a agricultores, que en realidad digo, politizan la agricultura, eh, en cierta forma están poniendo al mejor eh, apostador, al mejor, pues la persona que ofrece más, ¿no? Porque como tú dices, si encuentran oro o petróleo, pues ya se acabó la Bueno, agricultura. sí, pero es, por A los ejemplo, intereses que más convengan en cuanto a una situación económica. totalmente, por ejemplo, un ejemplo claro es en Chile, cómo funciona la ley de agua. La ley de agua es como que si se fuera una bolsa. Si tú tienes plata, si tú compras más derechos, tienes más acceso al agua. No importa si tú tienes un terreno y eres pequeño y deberías tener acceso al agua porque es tu derecho, porque tienes un pedazo de terreno. Por ejemplo, eso no pasa. Entonces hay mucho agricultor pequeño que simplemente se queda sin agua porque hay grandes productoras generalmente de aguacate, de palta, como le dicen, que llena cerros y cerros de aguacate y coge todo el agua para la irrigación de estos cultivos. Y el cultivo de aguacate consume muchísima agua. Entonces eso deja sin agua a todos los pequeños agricultores que no tienen el derecho de comprar su agua. Porque entonces eso es una cuestión de ley. No sé si últimamente con las cosas que estaban pasando en Chile también había una ley que decía que tú no puedes tener tu propia semilla, que toda la semilla tiene que ser certificada. Eso significa que el agricultor, cada vez que quiere sembrar algo, tiene que comprar semilla certificada. Que tú no tienes la libertad de guardar tu semilla, escoger la semilla que a ti te gusta, porque esta se adaptó mejor a tu terreno, a las condiciones de tu terreno y seguir produciendo. No, te van a poner una política que el próximo año tú tienes que comprar que semilla para tomate, que semilla para pepino, que semilla para chile. Entonces, todo ese tipo de políticas realmente es un ataque directo al pequeño agricultor, porque tú estás promoviendo que todo se estandarice y generalmente los que ganan más cuando se estandariza es una economía de escala. Los más grandes que producen tres, cuatro productos y venden al por mayor y ya está. Eso es lo que tú experimentaste en Chile. En Ecuador, en otros países latinoamericanos, ¿ves alguna similitud en cuanto a este tipo de prácticas? Por ejemplo, en Ecuador el agua es un derecho para todos y todos tienen acceso al agua, es un derecho. Entonces, no es que tú porque tienes más cultivo, compraste el agua, tienes más. No, tú tienes este terreno y a ti para que puedas producir te tocan tantos litros de acuerdo a tu terreno que tienes. Si tienes un terreno más grande, tienes tantos litros y ya está. Pero, por ejemplo, igual hay como mucho, se deja mucho la utilización, en Ecuador se deja mucho la utilización de pesticidas, pesticidas que son realmente tóxicos, por ejemplo. Yo creo que también eso es una ley de empezar a cortar cierto tipo de pesticidas o herbicidas que son muy tóxicos. Ujú. Y Entonces, en cada país hay que trabajar diferentes temas, pero unos en cierto aspecto están mejor, y otros en cierto aspecto están mejor, pero todavía nos falta muchísimo para trabajar. claro, claro, no vivimos en un mundo perfecto, ¿no? Todavía. ¿Cuál fue tu experiencia en los Países Bajos? Pues después de mi maestría en Alemania, me empecé un doctorado en Holanda, en la Universidad de Wageningen, y nada, Holanda es un país pequeño, muy tecnificado, la agricultura es muy tecnificada, pero claro, tienes en cambio, son cosas graciosas, ¿no? Si tú hablas mucho con gente, con italianos o españoles sobre todo, van a decir es que, ¿sabes? Aquí pueden producir mucho tomate,
Los holandeses producen mucho tomate, exportan tomate, pero no hay nada como un tomate que sea del sur de Italia, de España, que tenga ese sabor, que tenga ese dulzor. Entonces, sí, son muy buenos en la tecnificación, sobre todo en la agricultura, a pesar de que es un país muy pequeño, son los que más exportan vegetales a nivel de Europa. Entonces, eso sí, te da una mentalidad de que hay muchas cosas que la tecnología te puede ayudar, pero tampoco se trata todo de, ¿saben qué? Va, porque también es todo muy estandarizado, pero tampoco se trata todo de estandarizar y vamos a comer todo lo mismo, todo igual. Entonces hay estas contradicciones. Holanda es un país que produce un montón de leche. Por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta, que son los productores de leche trabajan mucho en cooperativa y eso les da una fortaleza para a la hora de aprobar leyes, del marketing, que también te dice una idea, ¿saben qué? Nosotros también deberíamos apoyar un poco más esta forma de cooperativa que sea como una empresa, pero que la empresa sea de los agricultores. Y eso también creo que a veces falta mucho en Ecuador. En Ecuador y en Latinoamérica, que hay mucha, no sé, no sé si es por falta de que no nos unimos, no sé, pero no hay este tipo de cooperativas. Generalmente las cooperativas, de mi experiencia, se crean por un momento y después desaparecen. No tienen esta continuidad. Y lamentablemente no he tenido mucha opción de trabajar en estos temas de confianza, de cooperativa entre agricultores y ver por qué realmente no da el pasito más allá. En México hay una experiencia muy fuerte y hubo una época muy fuerte de cooperativas de esa naturaleza, pero desgraciadamente como todo se politizó, entraron los intereses del gobierno y terminó el gobierno absorbiendo todo y no llegó a nada. Como tú dices, ese pasito, ¿no? Hay Sí, algunas cooperativas, pero la verdad resultó ser un modelo que no funcionó por la intervención del gobierno, básicamente. muchas veces pasa por la intervención del gobierno y muchas veces también pasa en que también nos confundimos. Tenemos un espacio que es hacer que esta cooperativa siga, pero después también viene esta parte de la política que dice, ah, es que tú que manejas esta cooperativa, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Para qué no te lanzas de esto? ¿Para qué no te lanzas de esto Sí, otro? sí, sí, sí. Y una vez que eso se politiza, como tú dices, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, exacto. Ahora, vámonos un poco más al presente. Llegas aquí a Estados Unidos. ¿Cómo, cómo llegas a UCANR? Bueno, yo estaba acabando mi doctorado y un amigo me compartió el enlace del trabajo de Berkeley Food Institute de UCNR. ¿Mm? Y bueno, la descripción del trabajo me gustaba mucho porque podía ser investigación, podía ser extensión y también estoy ligado un poco a lo que es el desarrollo de políticas. Más que nada brindando herramientas de decisión para los que para los que diseñan la política pública. Entonces, ese conjunto de las tres cosas, de hacer investigación, poder trabajar en comunidad, dando un poco de extensión, estando cerca de los agricultores y estar en este contacto del diseño de políticas públicas es algo que dije, es lo que quiero, es lo que he hecho, es lo que a mí me gusta y apliqué. Bueno, apliqué, me salió el trabajo y llegué acá. La verdad, sin conocer mucho de California, de su contexto, de qué es UCNR, porque bueno, venía de uno cuando está acabando la tesis pasa full y realmente ve lo que tiene que ver, ve la aplicación, aplica, le gusta, tiene las entrevistas, se le convencen en las entrevistas y dice, bueno, Ujú. se aplica, pero claro, acá llegas a una realidad que no es la misma realidad que tienes en otros estados de Estados Unidos. Yo he estado antes en Estados Unidos un poco en Florida, en Missouri y ya está. Pero no tenía, claro, realmente, bueno, uno tampoco sabe hasta qué llega, la verdad. Y claro, me agrada mucho llegar acá y ver que es, no sé, más del 50% es gente latina. Es un estado que creo que en su mayoría se mueve por la labor latina.
Ujú. Y eso me gusta mucho, pero también me gusta ver que realmente aquí cualquiera puede ser de California y no se ve mucho el color. Y eso es realmente algo que valoro muchísimo acá, que cualquiera puede ser de California. Y eso es Es- algo lindo de ver, como esa democratización, porque también ves gente de diferente, con diferente historia, en diferentes posiciones que tienen poder de decisión, de ver para dónde vamos. Y eso es bonito de ver, la verdad. Eso es algo que a mí me ha dado con mucha alegría, ver esta democratización Pues en el poder. es una diversidad, ¿no? Y realmente California es un estado con una población muy diversa, multiétnica, multicultural, en donde, lejos de suprimirla, la han adoptado y adaptado al estado. Eh, Básicamente, ¿qué es lo que haces ahorita ya dentro del el Instituto de Alimentos, ¿no? Es de Berkeley. Sí. Bueno, mi investigación está enfocada a cómo apoyar a agricultores hacia la transición de sistemas alimentarios más sostenibles. Me refiero a sistemas alimentarios porque si bien una parte es el agricultor que tiene que adoptar estas prácticas más sostenibles, Ujú, regenerativas, orgánicas o agroecológicas, también se necesita un apoyo de afuera. El agricultor por sí solo no lo puede hacer y no porque no sea capaz, sino porque lamentablemente no ha tenido las mismas oportunidades que muchas otras personas, no ha tenido los mismos recursos y necesita ese apoyo para la transición. Y no es que a veces ni siquiera, no es que no lo sabe hacer, lo sabe, pero realmente vive en un sistema en que si tú no produces de esta manera, no sobrevives. ujú, Entonces, ahí yo creo que viene esto de hablar como este sistema de alimentación, que hay mucho un trabajo de la comunidad de apoyo, también tiene que haber un apoyo de parte del gobierno y nosotros, comunidad, estar incluidos en este sistema, tratar de apoyarles en el sentido de que ir a comprar, no ir a pedir rebaja todo el tiempo y realmente darles una mano, ser parte de esta comunidad que a la final eso nos beneficia a todos. Mientras más sostenible sea la agricultura, tú vas a tener una mejor calidad de agua, no vas a tener estos veranos que te queman totalmente, vas a tener una calidad de aire. Entonces, todo está relacionado. Cuando uno entiende que todo está relacionado, que ellos no están ahí solos, que todo lo que él pueda hacer te puede afectar a ti de alguna manera y todo lo que tú puedas hacer le puede ujú. afectar para bien o para mal al otro, ahí pones un poquito de parte y empiezas a ver. Entonces, mi investigación es un poco analizar estos contextos sociales, económicos y políticos. ¿Qué está pasando que al agricultor no le deja o le detiene para empezar a adoptar estas prácticas? Y una vez que el agricultor adopte estas prácticas sostenibles, ¿cómo darle esa salida? ¿Cómo asegurarle que vaya a tener un mercado? Darle un espacio en los mercados de agricultores, porque generalmente a veces ni siquiera tienen espacio, no tienen el lugar donde vender, o cuando o no tienen cómo moverse porque no tienen la plata para comprar un camión que tenga refrigeración y moverse, no sé, 50 millas para llegar, no sé, de Fresno a Sacramento, venden allá y regresan. Es un trabajo de todos los días y es un trabajo que necesita mucha inversión. Y como tú sabes, la mayoría de agricultores aquí son latinos. Y si y no vienen con una capacidad económica de invertir y decir, ah, bueno, yo invierto y hacemos todo esto y bonito. No, es gente que viene a trabajar y viene desde abajo y que tiene una fuerza, una tenacidad y que todavía no nos damos cuenta el trabajo que hacen, porque realmente no creo que los valoramos como se debe. Y claro, yo creo que también es esto un poco de visualizar el trabajo del agricultor, de que hacen un trabajo esencial para nosotros y que nosotros dependemos de ellos. ¿Viste dentro del tiempo que has estado aquí en California, ya dentro del trabajo que estás desarrollando, has visto algunas similitudes dentro del aspecto agrícola con otras entidades en las que tú estuviste, como Florida y otro, Minnesota, creo que mencionaba, ¿no? Bueno, no, Missouri. Missouri, perdón.
Pero no, ahí lo que me asustó de Missouri es que tú solo ves soya y maíz. Es increíble, no ves nada más. Son alfombras, unos planos increíbles de maíz y soya que no hay nada más. Y aquí es cierto que hay como plantaciones grandes de monocultivos que tal vez solo tienen almendra, que tal vez solo tienen pistacho, que tal vez solo tienen kiwi, pero por suerte no son tan grandes. También me he dado cuenta que aquí hay mucho pequeño agricultor que tiene biodiversidad. Tienes agricultores que tienen esta ascendencia latina, asiática. Entonces ellos como que guardan, ¿no? Un poco sus productos, traen sus productos y empiezan, y eso le da biodiversidad y eso también te da un enriquecimiento cultural gastronómico. Por eso en Claro. California tú puedes encontrar cualquier tipo de comida casi, porque por suerte tenemos estos agricultores que nos dan los ingredientes frescos que podemos hacer buenos productos, buenos platos. Entonces hay esto, pero todavía también es un poco triste ver que todavía hay esta visión de que cada vez hay que ser más grande, hay que ser más grande. Se necesita más, más, más y más. Como que siempre la respuesta para mejorar es más, pero no este cambio de podemos hacer las cosas que tenemos ahora un poco mejor, ser más conscientes de cómo utilizamos los recursos naturales, de cómo cuidamos el suelo, cómo cuidamos el agua. Eso hay, también hay mucho, lamentablemente, pero hay esperanza en el sentido de que hay muchos agricultores que se mantienen con sus cultivos, se mantienen de la forma agroecológica, produciendo con estos principios agroecológicos. Entonces eso también da como mucha esperanza de que aquí hay de dónde agarrarse y cómo salir para adelante. ¿Cuál, en tu opinión, son los retos que más enfrenta o más comunes que enfrenta el agricultor aquí en California, con tu experiencia hasta estos momentos? Sí, bueno, como sabes, yo soy relativamente nuevo aquí, llevo 5 meses, casi. Y bueno, he visto que hay mucho problema del agua, como la política del agua, de los derechos del agua, como que no está bien, no está democratizada. No todos saben cómo funciona, no todos saben cómo aplicar, no saben cómo conseguir más agua, no saben si les toca más agua, no saben cuándo les toca agua, no saben si el próximo año les tocará agua o no. Entonces, esta incertidumbre como agricultor no te deja estar tranquilo, no te deja producir bien. Y además, sabiendo que tenemos este cambio climático que puede venir un año y te deja sin agua, que no va a haber agua para nadie. Y obviamente los que más pierden son los que, si antes no tenían agua, ahora peor. Entonces Ujú. creo que el agua, más que todo, pero para mí también es una cosa de la política del agua, de cómo se utiliza el agua y quién tiene el derecho al agua. Claro. No es solo este cambio climático, también es de cómo estamos utilizando el agua actualmente. Entonces, todo lo que es la legislación del agua, para mí es una barrera todavía. Hace un par de años tuvimos problemas muy serios en cuando la primera sequía que enfrentó, fuerte que enfrentó California hace 4 o 5 años, 2017 creo que fue. 2017, sí. Sí, y inmediatamente, ¿no? Empezaron a surgir propuestas legislativas para proteger en apariencia a los desprotegidos, que son el agricultor, que es que tiene una pequeña espacio de tierra, que no tiene el dinero para crear pues toda una estructura para irrigación. Y nos fuimos 5 años más adelante y se dieron cuenta que esas políticas o esas propuestas de ley iban realmente a afectar más a estos agricultores. Y es ahorita el pleito que existe. Este año se supone que iba a ser muy duro, ¿no? Por esta situación. Afortunadamente, las lluvias, la nieve, etcétera, pues nos salvó este año, pero eso no Hasta nos ahora quita. vamos bien, digamos. Exacto. Pero las leyes siguen en vigor. Exactamente. Y ese es lo que ha habido cierta fricción entre agricultores y cierto otro grupo de agricultores en California. Además, lo complicado que hacen simplemente para entender cómo funciona. Es Es- increíble lo complicado. Uno tiene que pasar muchísimo tiempo leyendo la cantidad de texto que hay y tal vez ni entienda, porque es muchísimo texto. Imagínate un agricultor.
que tú como agricultor, tú no tienes tiempo, tú pasas desde la mañana hasta la tarde dándole y trabajando. Si tú llegas a la casa y te toca leer eso, es que no hay quien aguante. Si fuera yo llego, trabajo y llego acá y quiero leer todo eso, me voy a quedar dormido porque es que es imposible leerse todo eso, es imposible. Además, creo que todavía no se entiende que sin equidad no puede haber sustentabilidad. La equidad, tener una base de comunidad que tenga los mismos derechos y oportunidades, sin esa base no se puede avanzar a ningún lado. Pero afortunadamente, digo, y esto es para los legisladores, ¿no? Hasta donde yo entiendo, parte de tu función es precisamente el darles a las personas que toman estas decisiones con bases científicas, el que, miren, aquí creo que esto está mal, o pudiera irse por este lado, porque de acuerdo a la ciencia o a la investigación, está sucediendo esto y esto y esto. Exactamente, es como recolectar información y explicar de una forma en que, sí, claro, y científicamente, porque uno todo lo hace desde el punto científico, recolectas información científica, ves todo lo que está pasando el agricultor, todo lo que está sufriendo y cuáles son las causas de eso. Ujú, Entonces, una vez que tienes un mapa completo, puedes decir, esto es lo que está pasando y estas son las posibles soluciones. Y claro, ese es parte de mi trabajo, decir, eso es lo que está pasando, así está afectando, por esto está pasando el agricultor, estas son las barreras que tiene y esto se debería cambiar. Y no darles exactamente porque son cosas complicadas, pero por lo menos dar opciones, ¿sabes? Hay que claro, pensar de claro. esta forma, hay que pensar así, ¿por qué no se cambia esto? Igual, justo el día de ayer estaba con agricultores y estamos viendo unos formularios del USDA y de, claro, qué formularios tienen que llenar si quieren seguros agrícolas. Claro, tienen unas cosas que son tan complicadas. Le dicen, ¿quieren seguros agrícolas? Sí. Ah, bueno, pero no tenemos para esos cultivos. Bueno, pero si ustedes quieren, díganos y si quieren, pues busquen su propio broker. Entonces, como, es una desorganización que uno también se queda así como que hay muchísimo como que no se aterrizan las políticas. Creo que esto pasa mucho en todas partes, pero la gente que hace política pública sigue trabajando en una oficina dentro de cuatro paredes y realmente no se da cuenta de cómo funcionan las cosas en el campo, de cuál es la realidad y realmente como que no se dan el tiempo de tratar de facilitar esos procesos, que a la final tú eres un servidor público y como dice el nombre, tú tienes que dar un servicio al público. Tú Claro. tienes que hacer que todos los servicios que puedes dar como institución sean más accesibles para el público. Y creo que eso se hace muy poco. Esa visión es como que hay muy poco esa visión y es algo que también como que me molesta y generalmente pasa en todas partes. Fíjate que tú mencionabas algo que lo has experimentado en California, ¿no? De, durante mis años de periodista, eh, he visto un cambio muy fuerte en cuanto en la arena política en California. Muchos de los legisladores, especialmente de áreas que son afectadas o que son agrícolas, están ahorita representados por latinos que son hijos de agricultores o que fueron hijos de trabajadores del campo, o que digo que son hijos de personas que fueron trabajadores del campo, etcétera. Entonces creo que vamos hacia un punto en donde sí hay cierta conexión más fuerte, pero digo, no se puede negar que también hay intereses muy fuertes de compañías que a lo mejor no dejan hacer cosas, ¿no? Pero pensemos positivo y pensemos que el cambio está por darse, está manejándose por ahí. Y parte de eso, pues, es la labor que hace UCANR, ¿no? Por ejemplo, con ah, investigadores como tú y otro grupo de personas que trabajan para UCANR. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es los próximos metas para ti dentro de ANR? Bueno, para mí es tratar de construir un poco de comunidad con los agricultores que están aquí en Fresno, tratar de conocerlos, tratar de estar cerca de ellos y tratar de ayudarlos. Y ir avanzando de la mano, porque esto no es algo que yo no vengo a dar como a decir esto se tiene que hacer. Yo vengo acá a aprender de ellos y tratar de darles una mano. Entonces la idea es avanzar en conjunto. Yo recolectar información mientras recolecto información, que es para presentar ese tipo de información para que los tomadores de decisión puedan tener mejores recursos.
Pues al mismo momento que hago esto de tomar, de recolectar esta información, tratar de ayudar a los agricultores al mismo tiempo. Si tienen que rellenar un formulario, si tienen que aplicar a fondos para, no sé, para mejorar su sistema de riego, para... Ahora también hay muchas cosas para aplicar mulch, para cobertura de terrenos, cualquier cosa como estar y dándoles esa mano, o si se quieren asociar de alguna forma, o ver mercados, o ver si se puede abrir un nuevo mercado de agricultores, como esa es la idea, construir este tipo de comunidad de que podamos avanzar de la mano, yo darles una mano en lo que pueda y ellos darme una mano como compartiéndome su información, qué están haciendo, cuáles son sus barreras. Pero es un trabajo que toma tiempo porque es un trabajo de confianza. Todo buen trabajo toma tiempo porque si tú quieres tener algo que tenga una incidencia realmente, hay mucho trabajo de confianza. Y esto se gana día a día, estando ahí, trabajando, estando cerca, dándose una mano de lado y lado. Entonces, creo que lo que yo apunto es construir eso, una comunidad y que avancemos como todos, dando pasitos pequeños, pero avanzando, porque esto tampoco no es de correr, que de la noche a la mañana se cambia, viene una varita mágica y estamos así. No, esto es una carrera de maratón, Es una carrera de maratón de resistencia. de Así resistencia. que ahí le vamos a dar y tratar, eso, lo que te digo, como construir esta comunidad con los agricultores. Uno tiene que ser parte del equipo de los agricultores Claro. y trabajar en conjunto. Y además colaboran, o tú colaboras con un grupo asesor, ¿no? Me imagino que es un grupo asesor de la comunidad, de agrícolas. Sí, actualmente es como que me intento comunicar y acercar como a estos diferentes grupos, porque tenemos los Hmong Farmers, tenemos Ujú, Latinos Farmers, tenemos farmers que son Punjabi, y claro, es conectarse un poquito, porque todos tienen diferentes realidades dentro del contexto que es Fresno, entonces sí, es conocer un poco más de ellos y tratar de acercarse y ver a cada uno cómo se le ayuda y qué es lo que realmente necesitan y cómo podría yo ayudarles. hasta ahorita, ¿cuál ha sido la recepción de los agricultores? Bueno, la verdad es que aquí es también, como en todas partes, el inicio es un poco complicado. Yo soy alguien nuevo, recién llego, no tengo muchos contactos, ya sean como profesionales o familiares, entonces es más difícil decir, oye, hablar con tu tío y decirle, pero tú que conoces a él, sí, te presento a mi sobrino, lo que sea, él está haciendo esto. Entonces, el inicio siempre es complicado, que te conozcan, que confíen en ti. Pero yo creo que una vez que uno tiene la oportunidad de hablar uno a uno con un agricultor, explicar lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, las puertas se empiezan a abrir. Es como una bola de nieve. Un contacto te abre otro contacto, un contacto te abre dos contactos, el otro contacto te abre tres más, y así se va avanzando de a poco. Y como tú dices, más que nada es ganarse esa confianza, ¿no? Una vez que te Es ganarse la confianza. no perderla, porque es muy importante. No, además que aquí estamos, no sé, yo creo mucho en la comunidad y más que creer en algo que esté en el cielo, lo que sea, yo creo mucho en la comunidad, en la gente que está alrededor mío. Yo creo que si no tenemos esa esperanza en la gente que está a tu alrededor, en tu comunidad, pues, ¿para qué estamos? Yo creo que sí, ahí es donde radica, creo, la existencia de uno. Creer en los que están al lado de uno, creer en su comunidad, en sus amigos, en su familia. Claro. Bueno, pues estamos ya casi al final de la grabación. Queremos agradecerte mucho tu presencia, tus palabras, desearte la mejor de las suertes en esto, en esta nueva etapa de tu vida profesional y personal también, ¿verdad? Porque estás cambiándote a un mundo completamente diferente. ah, y que estos 6 meses se vuelvan en 6 años, en 15, en 20, en una carrera para beneficio, pues también de nuestras comunidades, por supuesto. No, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Y sí, esa es la idea, trabajar para salir adelante todos juntos, que eso se puede. Creo que siempre podemos ser mejores y seguir aprendiendo. Así que, como tú dices, sí, también espero lo mejor para la parte profesional que me queda y también por la parte personal, porque a la final no todo es el trabajo, uno también tiene una vida y hay que disfrutarla. Claro.
Claro, pues muchísimas gracias nuevamente, Francisco Javier Benítez Altuna, ¿verdad? Altuna es, Sí, Altuna, Altuna. ecuatoriano, profesionista, un excelente científico, un gran ejemplo de lo que los latinos podemos alcanzar y pues sobre todo trabajar para beneficio de nuestra comunidad también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Chao, chao.